Liderar en un aula. ¿Qué es liderar en un aula? ¿Qué creéis que es liderar en un aula? ¿Alguna vez habéis estado en un aula? Sí. Ok, ¿qué es liderar en un aula? Dirigir, coordinar. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Ser el primero? ¿Qué más? ¿Perdón? ¿Mediar? ¿Qué más? ¿Tomar decisiones? Liderar es emocionar. Liderar es emocionar. Una de las cosas que os voy a contar ahora es uno de los proyectos que estamos haciendo en Alemania para el desarrollo del emprendimiento y os voy a contar unas pinceladas acerca de neurociencia, porque sorprendentemente somos más hábiles para actualizar el software de nuestro móvil que para actualizar el software de nuestro cerebro. Nosotros hemos amanecido hoy haciendo lo último que hemos aprendido ayer. Y si ayer no aprendimos nada, funcionamos con lo que aprendimos antes de ayer. Es decir, si os fijáis, estamos permanentemente actuando con una versión obsoleta de nosotros mismos. ¿Qué es la manera en que nosotros podemos liderar un aula? En primer lugar, nosotros percibimos un estímulo que se refleja en nuestro córtex visual, que está en la zona occipital del cerebro, y nos excita, nos motiva. Se produce un estímulo y un placer. Se generan dopaminas. La dopamina viene del inglés, que es dope. ¿Sabéis qué es dope? Drogarse. Porque la dopamina tiene una composición química similar a la del LSD. Es decir, es una droga, es legal, es gratuita y además está a nuestra disposición, hablando de la farmacia que decía antes. Nos interesa algo y la información que nos está llegando en ese aula o fuera de ella se almacena en el hipocampo. Bueno, en realidad son dos, que son responsables de la memoria. El hipocampo nos manda una orden al córtex prefrontal, que es la parte que nos hace humanos, que es la responsable de tomar decisiones, la que nos hace pensar. Y nuestro córtex prefrontal lo que hace es ordenar a nuestro cerebro: repítase esto que me ha gustado. La tradicional zanahoria y palo tiene una base de neurociencia. Nosotros nos motivamos básicamente por: repítase aquello que me genera bienestar, rechácese aquello que me genera dolor. ¿Qué es mejor, el placer o el dolor? ¿Perdón? ¿Placer? La pregunta está mal planteada. No es que sea mejor, ¿qué es más efectivo? Aquellos que seáis coaches quizás empleáis este término. Las emociones no son buenas ni malas. Igual que las monedas no tienen solo cara y cara, tienen cara y cruz. Entonces hablamos de emociones, hablamos de qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Si vosotros recordáis a vuestros profesores de la infancia, ¿cuáles recordáis? Aquellos que os hicieron sentir muy bien y aquellos que quizás no fueran particularmente cercanos. Los contenidos ni nos metemos con ellos porque es muy posible que los hayáis olvidado. Si os pregunto qué es un logaritmo neperiano, todos lo habéis estudiado. ¿Alguno se acuerda? Pero recordáis al profesor. Dios mío, las matemáticas. Dios mío, la estadística. ¿Cuál es el trabajo de un profesor? Motivar. Enseñar. Dirigir. El trabajo de un profesor es enseñar, ¿no? No. El trabajo de un profesor no es enseñar. No en el sentido de, si yo fuera vuestro profesor y os traslado conocimiento, ese conocimiento se queda simplemente flotando en el aire. Sois vosotros lo que lo cogéis o no. Enseñar, en este sentido, es mostrar, no impregnar. En realidad, el aprendizaje, o cuando nos encontramos en un entorno de aula, el verbo enseñar no existe. Yo simplemente comparto información, comparto conocimiento y es tu decisión tomar esa información y ese conocimiento para crecer o no. ¿Tiene esto sentido? Sí. ¿El trabajo de un profesor es enseñar? No. El trabajo de un profesor es ¿qué? Si ya sabemos que todo lo que nos enseñan, o mucho de lo que nos enseñan, se olvida, es diferente a aprender y no podemos competir como maestros, como profesores, como líderes, no podemos competir con Google. Toda la información está ya en Google, prácticamente. La misión de un profesor facilitador es destapar el autoliderazgo. ¿Qué demonios significa eso? Os voy a contar cómo crece un cerebro humano.
Nosotros cuando nacemos hasta los 2 años pensamos que somos parte de papá y de mamá. O sea, de hecho pensamos que papá y mamá somos nosotros. Si yo me siento de una manera es que mamá y papá piensan igual. Pero a los 2 años se empieza a producir la emancipación. ¿Alguno tenéis hijos? ¿Alguno tenéis hijos? Okay. ¿Cuál es la palabra que más se repite a partir de los 2 años? No. Ese es un gesto de emancipación. Eso es, empiezo a darme cuenta que yo no soy mamá, que yo no soy papá, que quiero ser independiente. Le decimos, ¿habéis dicho a vuestros hijos quizás, oye, no corras que te vas a caer? No te lastimes, no corras. Bueno, pues estamos diseñados para correr. Estamos diseñados para movernos. Estamos diseñados para hacer ejercicio. Estamos diseñados para estar al aire libre. ¿Qué es lo que hacemos con ese niño? Lo ponemos en una silla, lo enroscamos durante unos 15 años más o menos y le ponemos a obedecer, básicamente. Cuando tenemos a un chaval que después le inculcamos que tiene que buscar un trabajo por cuenta ajena donde le digan qué es lo que tiene que hacer, que dependa de jefes, que dependa de supervisores, nos encontramos una persona básicamente que se ha convertido en un recurso. Ya no es un ciudadano, es un recurso. El sistema educativo no se basa en el ABCD, se basa en el obedece. Os voy a contar un par de cosas acerca del ciclo de la vida. Esto es similar quizás a los arquetipos que hayan leído de psicoanálisis de Jung, Carl Jung. Cuando nosotros somos pequeños, vamos entrando en nuestra edad adolescente, lo que queremos es ser atractivos, ser interesantes, ser los hombres, las mujeres más guapos, más inteligentes, más altos. Queremos demostrar que estamos aquí. Hay una pulsión sexual detrás de ella que creo que se sale del enfoque. Según vamos creciendo, ya somos más jóvenes adultos, ¿qué es lo que buscamos? Logro. Buscamos dinero, buscamos poder, buscamos estatus. Y resulta que alrededor de los 35, 45 años, a través de una serie de reequilibrios en los niveles de oxitocina, entre otras cosas, quizás aquellos de vosotros que hayáis tenido éxito, como quiera que éxito se entienda, incluso teniendo la lista de todas las cosas que representan el éxito, una familia adorable, una pareja adorable, un niño, una niña, un perro labrador y, por supuesto, una hipoteca, nos damos cuenta que una mañana no estamos del todo satisfechos, no estamos del todo contentos. No tenemos muy claro qué es lo que queremos en nuestra vida, pero empezamos a tener claro qué es lo que no queremos. Bienvenidos a la crisis de los 40. El problema de esta crisis es que no existe. Esto es lo que se llama vida. Si a alguien no le gustan los problemas, va a pasarlo crudo, porque las únicas personas que no tienen problemas en el mundo están bajo tierra. Cualquier decisión que nosotros tomemos, no estamos solo eligiendo las bondades o los beneficios de esa decisión, estamos eligiendo los problemas que queremos tener. Se puede tener con dinero 2 problemas, demasiado o demasiado poco. Y tener demasiado dinero trae problemas. Y tener demasiado poco, obviamente, trae problemas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en Alemania? Estamos hablando de chavales entre 15 y 19 años. ¿En qué fase de su vida están? Aparentar. Musculitos, cosas apretadas, perfecto. Resulta que nos encontramos que chavales en primaria son extremadamente creativos, cuando llegan a la adolescencia no se atreven a ser creativos, no se atreven a salir de la caja. ¿Por qué? Porque quieren pertenecer a un grupo, se están escindiendo de su familia y quieren integrarse con personas de su mismo clan, que ellos escojan. ¿Tiene sentido esto? Nosotros en Alemania lo que hacemos es invitarles a un viaje al futuro. Es intentar regalarles 20 años de vida. Intentar que aprendan con 17, 18 años de manera voluntaria lo que quizás a los 40 o los 50 van a aprender por las bravas. Y les estamos regalando 1/3 de vida. ¿Tiene sentido esto? Como muchas decisiones en la vida que aparentan ser temporales, pues esta se ha convertido, no voy a decir en permanente porque no me atrevo. Yo hace unos 20 años, en un proyecto, tengo aquí un compañero de Deloitte, yo hice un proyecto en Alemania, y después de ver más nieve de la que había visto en mi vida, dije, en mi vida voy a vivir en Alemania.
Lo juro. Me salió un proyecto por 9 meses y llevo 7 años. Hace mucho frío en invierno. El Ministerio de Educación de Alemania decidió invertir en emprendimiento. Y se fijaron en lo que hago. Y dijo, bueno, ¿qué es lo que podrías hacer aquí? Yo, pues yo creo que podríamos crear una incubadora. Una incubadora, tú estás loco. Nosotros pensamos quizás en Alemania como un país muy pionero, como muy emprendedor. Alemania no es particularmente pionero ni emprendedor. La estructura de funcionarios de servicio público es altísima. Y lo que sí tienen son empresas muy grandes, muy consolidadas. Pero el emprendimiento no es particularmente mayor o inferior que en España. Es decir, hay una cultura que curiosamente en eso se parece a la española. El reto está servido. Y empezamos a montar proyectos emprendedores con solo 2 criterios. Uno, vale cualquier cosa con tal de que sea legal. Y créanme que con adolescentes hay que aclararlo. Y 2, 0 bancos. Los bancos están prohibidos. Es muy fácil cuando una persona quiere emprender buscar un crédito en un banco. Necesito 10.000 euros, perfecto. ¿A qué banco voy? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo vas a conseguir 10.000 euros? No a qué banco vas a ir. Aquí es donde entra el coaching. El primer día, cuando empezamos a hablar de emprendimiento, todo el mundo piensa, bueno, vamos a hablar del plan de negocio. ¿Tiene sentido, no? No. Nosotros empezamos a hablar del cerebro. Estamos hablando de adolescentes que son unos auténticos cracks con las máquinas, con tabletas, con móviles, etc. Los sistemas educativos del sistema occidental, de nuestro mundo occidental, se centran en el objeto del aprendizaje. Vamos a invertir más en pizarras electrónicas, vamos a meter más tabletas, vamos a meter más móviles, vamos a meter más salas de ordenadores, cuando lo que tenemos que centrarnos es en el sujeto del aprendizaje, que es esto, el cerebro que está detrás. ¿Cómo funciona la motivación? ¿Cómo funciona el aprendizaje? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Qué es el miedo? ¿Cómo se gestiona el miedo? ¿Se puede quitar el miedo? ¿Nos interesa quitar el miedo? El primer día hablamos de ciencia, de neurociencia, presentado de una manera muy sencilla, muy cercana para los adolescentes, y hablamos que básicamente hay un factor de motivación que nos mueve a todos los seres humanos, que es ¿cuál? ¿Cuál es el factor de motivación más potente que tiene cualquier ser humano? ¿Recompensa? ¿Placer? ¿Qué es lo que os motiva? ¿Perdón? ¿Propósito? ¿Amor? Llegar a ver el día de mañana. Punto. Tenemos 3 cerebros, esto supongo que lo habéis escuchado, el cerebro reptiliano, el límbico, el emocional, bueno, el córtex. Y el cerebro más básico está impregnado de supervivencia. Si yo os invito a subir al peñón más alto que hay en la punta de Sudáfrica, que divide ambos océanos, os invito a ascender conmigo. Vamos a acercarnos y vamos a asomarnos a una caída de 200 o 300 metros. Según empecéis a acercaros al borde, ¿qué empieza a hacer vuestro cuerpo? Empieza a temblar, empieza a decir, vamos para atrás, vamos para atrás. La pulsión más importante que hay es la supervivencia. Pero también está todo lo que habéis dicho, el amor, el propósito, el logro, que es una pulsión completamente opuesta. Es decir, que me quede como estoy o que haga de mi vida algo extraordinario. Lo primero viene de serie, no hay que pensarlo mucho. Lo segundo es una decisión. ¿Tiene esto sentido? Hablamos entonces las 2 pulsiones, la parte subconsciente, la persona que tenéis a la izquierda, que es que me quede como estoy, que nada se mueva. Y si ya nos ha quedado una cosa clara, es que el mundo, si hay algo que no hace, es quedarse quieto. Y la parte de la derecha, empezamos a hablar de personas que emprenden. No solo Richard Branson, por ejemplo, arriba a la izquierda, que es responsable de Virgin, sino hablamos de personas que emprenden en sentido competencial. Arriba a la derecha, Rafa Nadal, abajo a la izquierda, J.K. Rowling, que es la persona que escribió todas las obras de Harry Potter, y abajo a la derecha, Valentín Fuster, que es un cardiólogo español. Todas estas personas emprenden. Emprender no es montar el siguiente Facebook. Emprender es una disposición de vida.
Es una decisión vital. Es darle gusto a ese factor de motivación que nosotros tenemos. Algunas habilidades en liderazgo que empleamos en el aula. En esto voy a ir un poco más rápido porque tenemos poco tiempo. La primera y más importante, a la izquierda, abajo. Fear the banker. Ten miedo del banquero. Los bancos, como las aseguradoras, son aquellos negocios en los cuales da igual cómo le vaya al cliente, el banco y la aseguradora siempre va a ganar. Siempre. Emprendimiento, como explicaba antes, todo lo legal vale. En ventas, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de adolescentes alemanes y este programa es bilingüe, en alemán y en inglés. Y una de las cosas que tienen que hacer es el hacer sus elevator pitches. Es básicamente presentar una idea en 30 segundos. Si no me vas a convencer en 30 segundos, no me vas a convencer en 30 minutos. Comunicación en público. Hacen presentaciones y buscan inversores. Buscamos incluso crowdfunding o financiación masiva. Financiación. ¿Sabéis lo que es FFF? Family, Friends and Fools. Familia, amigos y locos que quieran invertir en vuestra idea. Emisión de acciones y bonos a riesgo cero. Es decir, les invitamos a que ellos impriman en su casa o que escriban a mano, que impriman o que fabriquen acciones y bonos cuya validez legal es cero. La validez legal es cero. Lo que estamos buscando es que arriesguen, que capten fondos, que adquieran un compromiso con un mínimo de pérdida. ¿A quién van a ir? Obviamente a otros compañeros, a otras clases, profesores. Publicidad, anuncios, después os voy a poner un par de anuncios, cosas que ellos hacen con los medios que tienen. Y management, liderazgo y gestión de conflictos, hacemos o ponemos casos de estudio cuya resolución es imposible. No hay respuesta, ni buena ni mala, hay respuestas efectivas. Si alguno de vosotros habéis estudiado empresariales, seguramente habéis tenido una serie de casos, de repente os salís al mundo real y os encontráis que realmente todo lo que habéis aprendido encaja muy bien en un libro. Pero sobre la vida tenéis que escribir vuestro propio libro. Es decir, les ponemos en una situación en la cual no hay una respuesta. Nos interesa más evaluar el proceso. Me da absolutamente igual si hacen 1 millón de euros o pierden los 5.000 que invirtieron. Lo que me interesa es el proceso. Recordemos que estamos buscando la competencia del autoliderazgo. Tú vas a olvidar que es un activo y que es un pasivo, pero jamás vas a olvidar la autoconfianza que ganaste emprendiendo. Algunas habilidades de liderazgo también, creatividad. Hacemos, por ejemplo, 2 dinámicas. ¿Conocéis el tipo este canadiense que empezó a intercambiar un papel de clip rojo? ¿Cómo se dice? Un clip rojo que empieza a cambiar y al final, ¿sabéis esta historia? Que acaba, bueno, pues un tipo que empieza hablando de trueque y dice, yo voy a conseguir una casa. Claro, fue el hazme reír de todo el mundo. Entonces empezó a intercambiar un clip de papel rojo y después de unos 12 cambios y 1 año más o menos, tiene una casa con jardín en Canadá. Pues esto lo hacemos nosotros en el aula. ¿Sabéis el reto de los 5 euros? Ok. Invitamos a los equipos, que es que cada uno tiene que invertir 1 euro. Además, siempre, impepinablemente, me ponen cara de horror. Tienen que poner 1 euro en grupos de 5. Digo, bueno, ¿cuánto dinero tenéis? 5 euros. Vale. Todo vale, mientras sea legal, hay que recordarlo, para que en 1 semana hayáis generado el máximo de dinero posible. No, esto no se puede, esto es muy difícil. Bien, esa es tu actitud. En 1 semana vamos a evaluar qué es lo que habéis hecho para ganar dinero. Solo por contarles el récord, por ahora, en 1 semana generaron 300 euros. ¿Cómo lo hicieron? Inventaron el mercado de futuros y opciones con un pollito. Compraron un pollito y vendieron los derechos a un granjero sobre la futura producción de huevos y carne, descontando, obviamente, la alimentación y el cuidado de ese pollito. 300 euros en 1 semana. Quien no genera dinero, quien no para emprender, es porque no quiere. Autoconfianza y gestión del no. Les invitamos, sobre todo, a salir del aula. Les ponemos a invertir, les ponemos a hablar con emprendedores, con franquicias, con empresas de importación-exportación y hablamos mucho de psicología y neurociencia. Siempre les contamos qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Algunos proyectos, rápidamente también, si queréis hacer una foto, los tenéis ahí.
Alimentación ecológica. En Alemania son muy ecológicos, muy ecologistas, muy ecológicos. Entonces, pues, producción de determinados tipos de alimentos que son saludables, textiles, diseño individualizado de moda, cojines, tecnología. Uno de lo más espectacular que yo he visto ha sido un escáner. Prepararon y están en negociaciones con determinadas cadenas muy conocidas de alimentación, unos escáneres que permiten a un individuo no tener que llevar un carrito de la compra, sino que van con un scan y dicen quiero esto, pip, quiero esto, pip, quiero esto, pip, quiero esto, pip, quiero esto, pip. Llegan a la caja, pagan y les esperan ya fuera con todos los productos. Aplicaciones para móvil, redes sociales, compartir patrones de diseño y responsabilidad social y medioambiental. Fases de los proyectos. Esto es lo que sucede en los proyectos y esto es lo que nos pasa a todos en la vida. Cuando empezamos, ¿cómo nos sentimos cuando empezamos con un proyecto? ¿Cuál es nuestro nivel de energía? Brutal, muy elevada. Ignorante optimismo. Yo voy a ser el siguiente Google, que lo sé yo, tengo una idea brillante. Según va pasando el tiempo, ¿qué es lo que va sucediendo? Alarma, nos hundimos. Impaciencia, ¿dónde están los cohetes? ¿Dónde están los fuegos artificiales? ¿Dónde está mi primer millón? Que yo ya llevo 3 meses trabajando en esto. Y llega el punto de inflexión donde nos empezamos a plantear, ¿merece esto la pena? Va, abandono. Aquí es donde empieza el aprendizaje. Aquí es donde comienza el desarrollo de competencias. Continúa el tiempo, si conseguimos pasar este valle, empieza a aparecer un optimismo, pero que ya es realista, empezamos a empujar nuestros límites y terminamos decidiendo, como me he encontrado, que, señor Cajina, porque a nosotros nos llama mucho de usted, no quiero dejar este proyecto. De hecho, desafortunada o afortunadamente, tengo alumnos que lo han dejado para emprender ese proyecto que hicieron en clase y les va muy bien. 6 perfiles de liderazgo más frecuentes. El emprendedor, impulsor, el creativo loco, aquí les estás dando espacio para decir, bueno, lo que estás proponiendo quizás no sea tanta locura. El estratega que analiza, el constructor y arreglador, que son aquellos que intelectualmente quizás no sean unos cracks, pero que son muy buenos generando y fabricando prototipos, el comunicador que inspira y el administrador, que es el contable, es el que está todo en su sitio, todo muy regulado. Estamos hablando de Alemania, además, de estos hay muchos, o sea, tiene que estar todo en su sitio. ¿Cuál es la palabra más poderosa que se puede aprender en el aula? ¿Cuál es la palabra más poderosa que se puede aprender en un aula? ¿Puedes? Sí. El sistema educativo donde yo estoy en Renania del Norte-Westfalia, estoy cerca de Düsseldorf, y ahí combinan, habéis oído hablar de la educación dual, ¿no? Más o menos, es una parte académica y paralelamente te enseña un oficio. Pero eso se conjuga además con personas que van por la vía académica, que van a ir por la vía universitaria, lo cual hace que nos encontremos con chavales que intelectualmente son brillantes, que vienen de familias con poder, con cierta solidez, con personas que han sido vapuleadas, a veces incluso físicamente, en el mismo aula. ¿Cuál es la palabra que han aprendido estos últimos durante muchos años? No, no puedes, no eres capaz. Tú sigue estudiando aquí y acaba trabajando en cualquier mal trabajo. Claves de éxito, rápidamente. Las 4 es, arriba a la izquierda, conformarse versus cómo. Cuando a mí me dicen, esto no se puede hacer, le intentamos que se den la vuelta. Tienes que plantear una pregunta. ¿Cómo vas a hacerlo posible? No, esto no se puede hacer. ¿Cómo vas a hacerlo posible? No, que no se puede hacer. ¿Cómo vas a hacerlo posible? Y esto nos vale para... Esto nos vale también a nosotros para nuestro... Termino porque hay un par de cosas más. Esto nos vale también para nuestra vida. Cada vez que os digáis esto no es posible, intentad darle la vuelta y empezar con la pregunta ¿cómo haría esto? ¿Cómo podría ser posible? Quizás efectivamente sea imposible, pero por lo menos darle la oportunidad de cómo. Arriba a la derecha, determinación menos satisfacción a corto plazo. Recordemos, el sistema de motivación del ser humano está diseñado para ser satisfecho ya, de inmediato. ¿Cómo podemos aportar una perspectiva a largo plazo? Porque está relacionado con la de abajo a la derecha, que es disciplina versus procrastinación o dispersión. Estamos hablando de adolescentes. Y abajo a la izquierda, equilibrio. O sea, no solo va a ser todo academia, no va a ser todo trabajo, no va a ser todo familia, no va a ser todo diversión, no va a ser todo pasárselo bien, estamos hablando de adolescentes, sino que hay un equilibrio.
Pero todo esto es completamente irrelevante si no tienen claro cuál es su propósito, su para qué. Recordemos, ¿para qué estamos aquí? Básicamente hablando, para sobrevivir. ¿Qué es lo que se llevan estos chavales cuando se van a su casa? ¿Para qué estoy aquí? Y ese para qué es decidido. Es qué he venido a hacer yo, qué vengo a contribuir. En otras palabras, les regalas 20 años de experiencia, porque estos son los tipos de preguntas que nos hacemos con 40 años, para empezar ya desde la adolescencia. Pero hay una quinta E. ¿Y cuál es esa quinta E? Esfuerzo. El talento innato está muy sobrevalorado. ¿Conocéis la historia de la tortuga y la liebre? La tortuga, si le das el tiempo, siempre gana. Y me gusta referirles a Steven Soderbergh, que es un oscarizado, un director de cine oscarizado, que él dice, bueno, el resto, o hay muchas personas que tienen mucho más talento que yo, pero yo trabajo más. ¿Cuál es el mejor maestro líder, quizás? El que asegura que sus alumnos encuentran los recursos mentales para emprender, para su vida, y después, literalmente, se quitan de en medio. El buen trabajo de un maestro, al igual que el buen trabajo de un coach, es que lo hagas tan rotundamente bien que no te vuelvan a llamar. Básicamente. Esa foto, ese señor ahí tan interesante con gafas, soy yo. Toda esta gente esta foto se tomó hace 2 semanas, ellos terminan, la semana que viene empiezan su selectividad, y entonces tienen una semana de fiesta, se disfrazan y tal, entonces vinieron a asaltarme y nos hicimos una foto. Y lo que quisiera poneros, Alberto, por favor, os voy a poner 2 anuncios, son muy cortos, de ejemplos de lo que pueden hacer los chavales con los medios que tienen. Unos lo hacen con un móvil, otros lo hacen con cámaras profesionales. Les invitamos a que expresen su creatividad. Y de los cientos de vídeos que tenemos, voy a poner estos que son los más cortos. Alberto, por favor, si me podéis poner el 1. Ah, yes. Well, looky here, ah, what do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolf and she's clubbing, 'cause at the end of the night, it is her I'll be holding. I love you so, hey, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away. But when I pray, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run, run away, baby. The fog put my spell on you. You better get. Por supuesto, tienen sus páginas web, sus redes sociales, etc. Si puedes, por favor, poner el anuncio 2, Alberto. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities of Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be fonder of my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Gracias.